Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. El taurazo del chochologazo va a ser este, así que ponte las pilas. El general más rico y la tropa más pobre es lo que quiero, pues, dar a conocer el día de hoy. Una nueva historia perturbadora y estremecedora será presentada en este momento. Quiero decirles esto porque me parece a mí que es fundamental que conozcan los detalles de todo lo que está sucediendo en el interior de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. De hecho, esto sucede mientras el alto mando militar hace de las suyas en la comandancia del ejército ecuatoriano. Mientras todo esto sucede y el alto mando hace de las suyas, la tropa es absolutamente abandonada. De hecho, el ejército ecuatoriano está marcado por el clasismo y los estamentos absolutamente arraigados al ejército ecuatoriano, que en la reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se lo puede apreciar con absoluta claridad. De hecho, no han permitido la participación de la tropa. ¿Por qué esto es importante, mis queridos chochólogos? Ustedes se deben preguntar, ¿y por qué lo que tú me cuentas es importante? A la tropa pretenden elevar los años de aportación, reducir o eliminar el seguro de retiro y acabar con una pensión digna dentro de las filas de la milicia. Y cuando me refiero a la milicia, la reforma está absolutamente abocada a la tropa, es decir, oficiales sentados haciendo la reforma y obviando la posibilidad de que la masa o el grueso del ejército ecuatoriano pueda participar y decir, a mí me parece que esto es así o debería ser así, a través de sus representantes en la conformación del directorio del ISMA. Los oficiales, como es costumbre en este gobierno, no serán asfixiados por esta reforma legal porque de hecho son los que sostienen la gobernabilidad del señor presidente de la República, el pequeñín Noboa. Y aprovecho este espacio para proponer incluso una relación desigual que marca la estructura de la milicia ecuatoriana. Generales que tienen la posibilidad de acumular, tener harto y amasar riqueza, mientras los simples y sencillos soldados de la tropa ponen el pecho a las balas y algunos no tienen ni la posibilidad de endeudar para subsistir. Ellos y sus familias. Mi afán no es politizar a la milicia ecuatoriana, o quizás sí, no lo sé. Pero es importante que comprendan y dimensionen que esta relación asimétrica es la que no debería existir en cualquier estado o nación que se respete, y mucho más cuando hablamos de soldados que enfrentan en primera línea el crimen organizado y que han recibido, entre comillas, el respaldo del presidente Noboa, al calificar a las organizaciones terroristas o narcodelictivas como terroristas a raíz de la emisión del decreto ejecutivo 111. Por allá en inicios de 2024. Y esta relación asimétrica que yo planteo no forma parte del imaginario de mi subjetividad. A mí se me ocurrió, al chochólogo se le ocurrió decir que los oficiales son, que la tropa es otra. No. Por el contrario, tiene un importante asidero material, fáctico, que ustedes lo pueden tocar, palpar. En mis manos tengo la resolución del Ministerio de Trabajo número 30. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J, que regula las compensaciones de los militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ahí tienen ustedes los documentos. Esta es la compensación que reciben los generales y oficiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Bastante jugosas, diría yo. Bastante jugosas. Pongan atención a este dato perturbador. Mientras que un general del ejército que se mantenga en funciones durante 2 años recibe una compensación de $25,400 solo por los 2 años en función,
Un suboficial de tropa recibe $13,859. Eso sí, después de haber estado 25 años en función. Póngale la siguiente imagen. Es decir, el equivalente a lo que recibe un teniente del ejército ecuatoriano. Sí, un suboficial de la tropa, que es el último escalafón, recibe de compensación $13,859 en 2 años, que es el equivalente a lo que recibe un teniente del ejército ecuatoriano. Claro, el uno con apenas 4 años de servicio y el otro con cerca de 25 años de servicio. ¿Les parece justo? Pregunto. Esta materialidad, mis queridos chochólogos, demuestra y confirma la injusticia que prevalece en la milicia ecuatoriana. Y también nos ayuda a dimensionar que la mayor carga y que sostienen realmente el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas de la tropa es la tropa. De las Fuerzas Armadas del Ecuador es la tropa. Y es a ellos mismos a quienes se les está dando en la cabeza. ¿Pero por qué dices esas cosas si nuestro general Delgado es el mejor? Nuestro general Cañizares es el mejor, nuestro general Rodríguez es el mejor, nuestro almirante Vela es el mejor. Voy a permitirme leer rápidamente unos puntos para que ustedes comprendan. Se hace distinciones, por ejemplo, entre retiro forzoso, que se daría por falta de vacante orgánica, acumulación de sanciones o cualquier otra causal de inhabilidad para el ascenso, así como por haber cumplido el tiempo de permanencia en el grado y el retiro voluntario. Entonces, para el retiro forzoso se aplicará 25 años de tiempo de servicio y para el retiro voluntario 26 años de tiempo de servicio. Es decir, ya no serán 20 años para el retiro voluntario, 26 años de tiempo de servicio. Es decir, ya no serán 20 años o 240 aportaciones, ahora serán 300 aportaciones. Le sumaron 60 aportaciones más. Para la pensión de retiro se aplicarán o se aplicarían los siguientes elementos. Tomen en consideración que esto todavía se está discutiendo en la Asamblea Nacional y está ajustándose. El retiro forzoso, 48 haberes militares, una base regulada del 85% y el factor de retiro del 70% a partir de los 25 años. Es decir, ya no el 88%. Si se dan cuenta, les están quitando 18 puntos porcentuales. Y por cada año, un incremento del 3%. Si es que tienen el mes completo cumplido. En la cabeza, mis guachos. Además, hay un régimen de transición. Para quienes a la vigencia de la ley tengan 19 años de servicio, deberán esperar a los 21 años para la salida forzosa y a los 22 años para el retiro voluntario. Para todo el personal activo se mantiene el aporte individual del 23%. Para los pensionistas se prevé aumentar una parte del 1% al seguro de enfermedad y maternidad, es decir, te van mochando. El Montepío, a partir de la vigencia de la nueva ley, será considerando el 50% para la viuda y el 30% para los hijos en partes iguales. No hace distinciones si son mayores de edad o no. Entonces, como ustedes pueden apreciar a breves rasgos, la ley es bastante regresiva en cuanto a los derechos. Y no solo eso, sino que recientemente esta normativa que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, no es que ahora se les ocurrió, se viene discutiendo desde el año 2021 y va a cambiar por completo las reglas del juego, sobre todo para la tropa militar. Esta norma, ya expliqué qué es lo que pretende, pero además quiere sacarle este 28%, al salario de la tropa para alimentar los diferentes fondos del ISFA. Una institución que nunca en su vida ha rendido cuentas y que es administrada por los generales del ejército ecuatoriano.
donde hay nepotismo, donde hay tráfico de influencias, donde están metidas compañías, donde hay compañías disueltas, donde hay una serie de irregularidades que son Diosito santo de llorar. De hecho, ni siquiera se han presentado los resultados de las empresas en las que tienen inversiones el seguro social de los militares. Póngalo en pantalla para que ustedes tengan una idea general de lo que se piensa hacer con este proyecto de ley. Lo que les decía, ¿no? Hace un momento lo que les decía al respecto del retiro voluntario y el retiro forzoso, mis queridos chochólogos. Artículo 31, base de cálculo de la pensión del retiro militar. Para el retiro forzoso, el promedio de los últimos 48 haberes militares. Para el retiro voluntario, el promedio de los 60, cuando esto era superior. Me parece que el de 48 era en 58 y el de 60 en cerca de 78. Es decir, cambia completamente las reglas del juego para la tropa. Y es lo que tiene que llamar poderosamente la atención. Esto es lo que ha dicho la dirigencia de la tropa militar, que incluso asistió a las mesas de debate en la Asamblea Nacional. Pongan atención, miremos y escuchemos. Que fluya. Puede haber una ley retrógrada, no puede haber retroceso. Nosotros lo que estamos planteando es en las observaciones que a partir de, si se da la ley, a partir de la ley, los que inicien o los que ingresen, los nuevos que ingresen, estarían con los 25 años. Los que ya están 15, 20 años, no, pues, ¿cuándo se ha visto que hay una ley que retrocede derechos? Entonces, en eso venimos también a discutir. Bueno, los déficits tendríamos que preguntarle al director exactamente qué él tiene, porque como son informaciones secretas que no nos dejan saber como pensionistas, tendríamos que a él preguntarle dónde está la plata, dónde está el dinero de las empresas, dónde está el dinero de todo el patrimonio que se tiene, ¿no? Así es. Vamos a estar con abogados que están acá atrás de las cámaras, con actuarios, con la representante de Montepío, con el señor también actuario comandante Padilla. Estamos aquí unidos entre oficiales y tropa de servicio pasivo, que por primera vez estamos uniéndonos para presentar estas observaciones. Ahí tienen ustedes el contexto breve, y ya voy a ir desarrollando algunos datos perturbadores sobre este tema, porque si bien ellos acudieron no al llamado porque nadie les llamó, al contrario, intentaron censurarlos y cerrarles la puerta, pero acudieron a la Asamblea Nacional y han dado sus criterios al respecto. Nada de esto ha sido incluido en el proyecto de reforma. Ahora bien, esta no es la única novedad que existe en las filas militares. De hecho, la injusticia y la violencia es uno de los principales rasgos característicos del ejército ecuatoriano. Ponía como ejemplo las compensaciones económicas y este mamotreto de reforma que afectará los intereses, sobre todo de la tropa ecuatoriana, de la tropa militar. Sin embargo, hay más elementos que llaman poderosamente la atención. Y es el hecho de que los que se encuentran en primera línea, ¿sí?, enfrentando al crimen organizado, no tienen armamento, no tienen alimentación, no tienen municiones y tampoco cuentan con el apoyo del gobierno ecuatoriano. Llegó a esta mesa de redacción varias fotografías e imágenes que confirman el tipo de alimentación absolutamente diferenciada, como si se tratase de castas o razas, o estuviésemos, no sé, en el apartheid de Sudáfrica, y tengamos que hacer diferenciaciones entre los unos y los otros por el color de piel, pero llegó a esta mesa de redacción llegaron varias fotografías que confirman el tipo de alimentación que reciben los militares de tropa en cada uno de los recintos, a pesar de que son ellos los que ponen el pecho a las balas. Y a pesar de que reciben un rancho de $6.36 diarios. Este es el menú de la tropa, mis queridos amigos. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Para la gente que nos está siguiendo por TikTok y otras redes sociales, o está escuchando nada más, repito, para la gente que nos está escuchando en las diferentes redes sociales y que nos está sintonizando por el TikTok y no puede ver las fotografías, voy a describir el menú de la tropa, la alimentación que tiene. Es un plato, yo calculo que con una
taza y media de arroz, no sabemos si lo que tiene encima de la taza de arroz es una cucharita de atún o algo que se le parezca. Al lado una banana con cáscara, porque ni siquiera la pelaron, y parece que es una gaseosa lo que está en el vaso, que sería la bebida. Ese es el menú de la tropa. Andrés, De la gente que está enfrentando en primera línea. Cuéntame, mi querido DJ J. amplía un poco la imagen y aparentemente no es atún. Aparentemente es un pedacito de pollo, según lo que pude ampliar la imagen. Muy bien. Digamos entonces que es una minúscula, yo diría mínima, un raspado de proteína que no sabemos a ciencia cierta. Miren la cantidad de proteína que debe ser para que nosotros no podamos identificar si es o no es pollo, si es o no es atún. Y bueno, algunas personas comentan acá lo que acompaña este arroz con plátano, con cáscara, con banana con cáscara, es un jugo de piña, dicen unos. Otros dicen gaseosa. En fin, ese es el menú de la tropa, de los que enfrentan en primera línea el crimen organizado. Mientras esta es la tremenda chuleta que se pegan los oficiales del ejército. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Algún rato hablaremos de la alimentación que tienen los generales, porque ellos, a diferencia del resto, tienen un catering absolutamente abierto y a su disposición. Esta es la alimentación que tienen los oficiales. Es, yo diría que una sábana de chuleta, papas fritas, arroz, menestra. ¿Les gusta la menestra? Una lechuga, una fruta, una sopita de hueso parece, y una limonada parece. Desen cuenta y comparemos. Unos tienen el menú de tropa y otros tienen el menú de oficiales, a pesar de que se destinan los mismos $6. Insisto en esto, se destinan los mismos $6.36 diarios. ¿Qué está pasando? Porque eso también se descuenta del rancho militar. Pero no es lo único, mis queridos chochólogos. Uno de los responsables de esta desgracia que está viviendo el ejército ecuatoriano, no el único, pero el que está a la cabeza, es el comandante general del ejército ecuatoriano de la milicia terrestre, Henry Delgado, quien ha iniciado una cacería de brujas dentro del ejército ecuatoriano, a raíz de la revelación que nosotros hicimos en este espacio, relacionado a los pases militares en los que se terminó beneficiando al marido del asambleísta Yajaira Urresta. Delgado ordenó que centenas de militares pasen el polígrafo todos los días a las 8 de la mañana en la Brigada de Inteligencia 29 BIM. Cualquier periodista puede cotejar y corroborar la información que yo estoy suministrando. Esto mientras siguen preparando la reforma al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y no exagero cuando digo que los están censurando. Son tan osados que incluso utilizan documentos. Póngalo en pantalla al documento, mi querido DJ J. Ahí tienen ustedes la documentación de la censura, que realmente termina siendo muy grosera y agresiva para el ejército ecuatoriano. Fíjense ustedes, en la parte de abajo del documento dice lo siguiente: de mi consideración, con la finalidad de dar cumplimiento a disposición del señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por medio del presente, me permito solicitar muy respetuosamente a usted, mi general de brigada, agradeceré a usted, señor coronel, se digne, sirva a disponer a las unidades militares bajo su digno mando, que el personal militar profesional no está autorizado a asistir a la Asamblea Nacional para intervenir en la ley del ISBA. Repito, que el personal militar profesional no está autorizado a asistir a la Asamblea Nacional para intervenir en la ley del ISBA, por lo que se deberá iniciar el debido proceso administrativo disciplinario al personal militar profesional
quien cumpla esta disposición. Cabe recalcar que el único personal autorizado son los delegados del ISFA, es decir, los voceros de los generales. ¿Se entiende esto? Espero que lo entiendan con absoluta claridad y se den cuenta de tremenda aberración y vulneración de derechos. Pero si tú pensabas que la historia termina aquí, pues déjame decepcionarte. Tengo en mis manos la hoja de vida del sujeto, del general que inició esta cacería, que es un hombre modesto, petizo, de mostacho de los años 70 y que está empedernido en acabar con la institución militar. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Este señor que aparece en su pantalla es nada más y nada menos que Delgado Salvador Henry Santiago, el comandante general del ejército ecuatoriano, que estaba de alguna forma patas para arriba cuando se enteró que yo tengo su hoja de vida. Patas para arriba cuando se enteró que en mis manos está la hoja de vida del comandante general del ejército y que he logrado acceder a la Dirección General de Talento Humano y al sistema, y al sistema informático del personal militar. No soy Snowden, tampoco hacker, aunque parezca, pero quiero decirles que lo que voy a presentar a continuación es absolutamente estremecedor. El señor, que tiene un patrimonio nada despreciable de $785,000, habla por sí solo. Delgado sería uno de los responsables de la autoemboscada en el Alto Punino. Digo responsables por lo menos en el sentido administrativo. Él nunca ha estado en operativos, nunca ha estado al frente de operativos y no sabe lo que definitivamente es un operativo. Y lo voy a demostrar en función de la hoja de vida de este general. ¿Qué es lo que hizo para encubrir el mal manejo de la crisis, sobre todo con lo del Alto Punino? Iniciar una pesquisa interna. Insisto en esto, todas las unidades asociadas al batallón 19 Napo y a sus alrededores tendrán que aprobar los exámenes de confianza con la finalidad de evitar la filtración de información y documentos. Tengo que decir que no es una persona muy inteligente y ha intentado o ha impulsado sanciones en contra de oficiales y militares que no tienen nada que ver y ni siquiera son mis fuentes. No tiene idea quién me facilitó esta información. Y está desesperado con averiguar quién es el sapo, como ellos dicen. Delgado es amante de los Estados Unidos, y no lo digo yo, lo dice su propia hoja de vida. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Estos son los movimientos, prácticamente, las comisiones y la formación internacional que ha tenido el comandante general del ejército, el señor Henry Delgado. El Estado ha invertido en 24 comisiones y estudios de Delgado. 24, señoras y señores. Es decir, el equivalente a los viajes del presidente de la República, Daniel Noboa. Toda la gente que no pueda ver la documentación, migre a YouTube para que pueda verlo. Las personas que están en TikTok, migren a YouTube para que puedan ver la documentación que está siendo transmitida en la señal de Ecuador en directo en nuestro canal de YouTube. Y esto es súper interesante. ¿Saben por qué? Porque estas 24 comisiones y estudios en el exterior de Delgado han sido financiados por el Estado ecuatoriano, quien ha permanecido en el exterior durante más de 3 años. Y su permanencia a nivel nacional mayoritariamente ha sido en la ciudad de Quito, violentando lo que establece el artículo 156 de la Ley de Disciplina Militar. Jugaba boli, general. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Ahí tienen los movimientos del señor comandante general Salvador Henry Delgado Salvador Henry Santiago.
Ha pasado solo en la Subsecretaría de Defensa, en la Jefatura de Estado Mayor y en el Comando General de las Fuerzas de la Fuerza Terrestre. Solo en la ciudad de Quito. Díganme ustedes qué estrellita de Navidad le dieron a este hombre para que solo pase en la ciudad de Quito y en el exterior. Esto violenta la ley de disciplina militar y el artículo 156. Mientras hay soldados de primera, hay soldados de cuarta y de quinta, a los que les refunden en la Amazonía ecuatoriana, a los que les refunden en la frontera ecuatoriana, sea al norte o al sur del país. A este señor le han puesto una estrellita de Navidad en un escritorio, vaya a hacer 3 años, regrese, haga 24 comisiones y amase una fortuna de cerca de $789,000. Mientras hay militares que ni siquiera pueden pagar, ¿sí? Ni siquiera pueden pagar los propios préstamos que hacen a las instituciones militares. Claro. Mientras Delgado y varios generales se dan la vida de lujos y privilegios, como lo estamos demostrando con esta hoja de vida, dentro del ejército ecuatoriano, la tropa tiene que dormir en literas, en cuchetas, y a veces hasta en el piso. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. En una especie de esponja, porque ni siquiera alcanzan a hacer colchones. Estas imágenes que aparecen en su pantalla demuestran que el alto mando militar y el gobierno no tienen interés alguno por enfrentarse realmente al crimen organizado. La otra imagen, tenga la fineza. Miren ustedes las cuchetas en las que duermen. Ni siquiera son colchones, son esponjas y sobre esa esponja está el metal. Perdón, por debajo de la esponja está el metal. No tienen condiciones dignas. Eso es un maltrato, es una absoluta injusticia. ¿Se entiende este asunto, mis queridos amigos? Miren las condiciones en las que viven estos seres humanos y son los que terminan defendiendo al pueblo ecuatoriano de la ola criminal que está sacudiendo a nuestro país. Esta es la verdad. Esta es la realidad de lo que sucede en las filas militares, de lo que tratan de esconder los oficiales y generales corruptos. Por eso sostengo, violentando el artículo, insisto, violentando el artículo 156 de la Ley de Disciplina Militar. El señor ha pasado toda su vida en Quito, mientras hay otros soldados y oficiales que están condenados a vivir en la Amazonía, que no les dan el pase militar, que no tienen el gran beneficio que tuvo el marido del asambleísta Yajairo Urresta, de ser trasladado del batallón 19 en Napo al cuerpo de ingenieros del ejército, a jugar vóley, a jugar 40, a hacer polichilenas con los chuspangos. Esa es la realidad que está viviéndose en las filas militares. Y quiero aprovechar este espacio para decir algo absolutamente claro y contundente. Queridos soldados de la patria, este espacio, y especialmente la tropa, este espacio siempre estará abierto para recibir sus denuncias, para recetar los abusos del poder y para que comprendan que ustedes son los que están realmente jugándose el pellejo. Dejen ese silencio y ese miedo y enfrenten realmente la tiranía. Porque si no, ustedes serán los aniquilados por ese poder tiránico. El Chochólogo, puro periodismo.